En esta clase vamos a ver transformadas de Laplace de derivadas, precisamente porque nuestra intención en este capítulo es usar la transformada de Laplace para resolver problemas de valores iniciales. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar con un teorema. Este teorema dice que si tenemos a f una función continua en el intervalo cerrado 0, a, y si f' es continua o le permitimos ser continua por secciones en cualquier intervalo, en el mismo intervalo cerrado 0, a, y si además f es de orden exponencial a, entonces ocurre que la transformada de Laplace de la derivada de f existe para toda s mayor que a. Y además nos dice cuánto es lo que vale la transformada de Laplace de la derivada. Dice que vale menos f en 0 más s por la transformada de Laplace de la propia función f. ¿Está bien? Esto nos va a ayudar para poder aplicar la transformada de Laplace y podamos resolver ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver cómo se va a hacer eso, pero ya el que aparezca aquí la derivada nos da idea de que eso va a suceder. Bueno, entonces vamos a ver la prueba de este teorema. Vamos a partir del hecho de que f es continua, que su derivada es continua, por secciones en este intervalo desde 0 hasta a. ¿Ya? También vamos a usar el hecho de que f sea de orden exponencial. Si es de orden exponencial a, recordemos que es equivalente a que existan constantes k y m, tales que el valor absoluto de f de t sea menor o igual que k por la exponencial de at para toda t mayor que m. Bueno, entonces, vamos a probar que esta transformada de Laplace de la derivada primero existe, es decir, que su integral impropia converge para toda s mayor que a, y además vamos a probar que esa transformada de Laplace es igual a esta suma. Entonces vamos a empezar. Supongamos que t sub 1 hasta t sub n son puntos de discontinuidad de la derivada. ¿Está bien? Porque a la derivada se le permite ser continua por secciones en cualquier intervalo cerrado 0, a. Entonces sean t sub 1 hasta t sub n esos puntos donde la derivada es discontinua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues se cumple que la integral de 0 a de la exponencial de menos st por f' en t de t se puede reescribir como la integral de 0 hasta t sub 1 de la misma función más la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de la misma función y así todas las demás discontinuidades, ¿ja? Que nos van a definir integrales definidas así, más la última, que sería la integral desde t sub n, que es el último punto de discontinuidad, hasta a de la propia función. Bueno, entonces, ¿para qué lo reescribimos así? ¿Ya? Porque eso nos va a ayudar para poder avanzar y calcular estas integrales. Fíjense que aquí nosotros podemos ocupar integración por partes, ¿ya? Porque estas funciones que aparecen aquí son funciones continuas y por lo tanto son integrables. ¿Está bien? En estos intervalos, ¿ya? En cada uno de esos intervalos. Bueno, entonces podemos aplicar integración por partes, el método de integración por partes. Vamos a tomar a u como e a la menos st y db como f' en t de t. ¿Está bien? Eso nos lleva entonces a que du es igual a menos s e a la menos st y a que v es igual a f de t. Entonces, esta integral es igual a u por v, que sería f en t por e a la menos st, ¿verdad? Evaluadas en t sub 1 y en 0, menos la integral de 0 hasta t sub 1 de menos s por e a la menos st. Ese menos que va a aparecer se va a ir con el menos del método y vamos a tener un término positivo en
nos va a quedar más S por la integral de 0 hasta t sub 1 de la exponencial de menos st por f en t de t. Y eso mismo va a ocurrir en cada una de estas integrales. Entonces, aplicamos integración por partes. Cada término del segundo miembro de esa igualdad va a obtener que esta integral de 0 hasta a de e a la menos st por f' en t de t es igual a, tomamos las evaluaciones que nos van a resultar en cada una de las integrales y va a ser esta primera evaluación, ¿ya? Este es u, este es v, evaluadas en t sub 1 y en 0, más este otro término, y así hasta el último, e a la menos st por f en t, evaluadas en a y en t sub n. Después aparece una segunda parte del método que es menos la integral de lo que encontramos, ¿no? En este caso va a ser más s por la integral de 0 hasta t sub 1 de la función e a la menos st por f en t de t. Y así en cada una de las otras integrales va a resultar una integral de estas. Esta va a salir de la segunda integral y todas las demás hasta la última integral. ¿Está bien? Bueno, entonces, a partir de aquí vean que nosotros aquí podemos hacer estas evaluaciones. Estas evaluaciones van a darnos un número porque pues la exponencial está definida para cualquier valor, en particular para t sub 1 y 0, o t sub 2 y t sub 1 y todos los demás números. Pero f de t debe ser una función continua en todo el intervalo 0, a para que se pueda evaluar o para que esté definida en todos esos puntos donde su derivada no es continua. Entonces, por eso la importancia de pedir que la función f de t sea una función continua en el 0, en el intervalo cerrado 0a. Entonces, aquí todas estas evaluaciones existen. Y fíjense que acá se van a eliminar varias evaluaciones. Por ejemplo, aquí cuando evaluemos en t sub 1, se va a ir con esta evaluación en t sub 1. Y así todas las demás. De manera que solamente nos va a quedar la exponencial de menos st por ft evaluada en 0 y en a. ¿Está bien? En 0 y en a. Eso es porque f es continua. Entonces, todos los términos, las contribuciones de esos términos que van a aparecer donde aparezcan t sub 1, t sub 2 hasta t sub n se van a cancelar. De manera que la integral de 0 hasta a de e a la menos st por f' en t de t va a ser igual a las evaluaciones en a y en 0. ¿Sí? Esta evaluación en a es positiva y la evaluación en 0 es negativa. Más s por esta suma de integrales que podemos reescribir como la integral de 0 hasta a de esta propia función. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí nosotros hemos encontrado una expresión para esta integral que más adelante va a aparecer en la definición de transformada de Laplace de la derivada. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Ahora sí vamos a ver quién es la transformada de Laplace de f' en t. Por definición, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' en t de t. Y eso es igual, por definición de integral impropia, al límite cuando a tiende a infinito de esta integral de 0 hasta a de e a la menos st por f' en t de t. Y eso va a ser igual a ¿quién? Ya nosotros anteriormente hemos visto quién es esta integral. Esta integral es igual a la evaluación más s por esta integral. Entonces tomamos el límite de esta integral, va a ser el límite de esta suma. ¿Está bien? Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a, vamos a probar que el límite cuando a tiende a infinito de este primer término tiende a 0 bajo ciertas condiciones. Esto, como es una constante, pues nos va a quedar aquí menos f en 0. Y esta otra es s por este límite. Este límite cuando tiene infinito de esta integral. Pero este límite existe. ¿Por qué? Porque es precisamente la transformada de Laplace de la función f de t.
Y entonces aquí colocamos en lugar de este límite, pues la transformada de Laplace de la función f de t. Bueno, ahora vamos a ver por qué este límite es 0 y bajo qué condiciones eso se cumple. Bueno, entonces, fíjense que podemos acotar a esta función, podemos poner barras de valor absoluto y nos quedaría que el valor absoluto de esta función, ¿ya?, está acotado por el 0, ¿sí? Está acotado por abajo por el 0, y vamos a ver ahora quién es una cota superior para este valor absoluto. Después de que tomamos esa cota por el 0, le tomamos límite cuando a tiende a infinito. Aquí nos va a quedar 0, y acá arriba nos va a quedar límite cuando a tiende a infinito del valor absoluto de esta función. Y eso va a ser menor o igual que ¿quién? Fíjense que este valor absoluto es igual al valor absoluto de e a la menos sa por valor absoluto de f de a. Pero la exponencial es siempre positiva, así es que nos vamos a poder quitar las barras de valor absoluto para la exponencial. Por otro lado, el valor absoluto de f de a tiene una cota superior. Esa cota superior, ¿verdad?, esa cota superior va a ser e a la a minúscula por a mayúscula. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la función f de a, es una función de orden exponencial a, es decir, existen constantes k y m tales que el valor absoluto de f de t es menor o igual que k por e a la at, ¿tá?, para toda t mayor que m. ¿Está bien? Entonces, en particular, cuando evaluamos en a, este valor absoluto de f de a está acotado, es menor o igual que k por e a la a. ¿Sí? Esa k sale, y aquí tendríamos que escribir acá, que es la constante que sale y que existe, porque es de orden exponencial la función f. Y esto se cumple para toda t mayor que m. ¿Está bien? Pero ahora fíjense que aquí tenemos un producto de exponenciales. El resultado es una exponencial que es siempre positiva, por eso podemos quitar las barras y quedaría la exponencial de a menos s, todo por a. ¿Está bien? Y aquí tomarle el límite cuando a tiende a infinito. Y esa constante k también la reescribimos aquí. K. Bueno, entonces, este límite, fíjense que este límite no siempre es 0. No siempre es 0. Si a menos s, por ejemplo, fuera positivo, este límite sería infinito. ¿Sí? Pero eso no ayudaría a probar que la transformada de Laplace exista. Pero al contrario, si a menos s es negativo, entonces este límite es 0. ¿Sí? El hecho de que a menos s sea negativo es equivalente a decir que a sea menor que s. Y en ese caso, tendríamos que este límite sería 0 para los valores de s mayores que a. ¿Está bien? Con eso probamos que este límite está entre 0 y 0, por lo tanto, este límite debe ser 0. Y ya está. ¿Eso qué quiere decir? Hemos probado entonces que la transformada de Laplace de la derivada, vean que es igual a esto, igual a esto, igual a esta suma, igual a esto que está aquí. Probamos que esa transformada de Laplace es este valor. Pero además, esa transformada de Laplace de la derivada existe. ¿Por qué? Porque f en 0 es un número y porque este valor también es una función de s. ¿Sí? Esta transformada de Laplace existe. Por s, pues sigue existiendo. Más un número, esto sigue existiendo. Es decir,
esta integral converge. Y eso termina la prueba. Bueno, ahora vamos a ver otro teorema. Ese teorema, ¿qué dice? Este teorema nos habla acerca de la segunda derivada. Bueno, vamos a suponer entonces que f y que su derivada son funciones continuas. Fíjense que aquí, ahora, su derivada ya no se le permite que sea seccionalmente continua. Ella, la propia función, y su derivada tienen que ser continuas en todo el intervalo 0, a. Y además, a su segunda derivada es a la que se le permite que sea continua por secciones en cualquier intervalo, en este caso, cerrado 0a. Si además pedimos que f y que su derivada sean de orden exponencial a, o sea, fíjense, es el mismo orden exponencial a, entonces la transformada de Laplace de la derivada existe para toda S mayor que a, y además ya tiene una forma especial. Esa forma es la que sigue. Vamos a tener que es S cuadrada por la transformada de Laplace de f de t menos S por f en 0 menos f' en 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Podemos proceder, como lo hemos hecho ya para el caso en que calculamos la transformada de Laplace de la derivada, pero no hace falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Fíjense que aquí vamos a ocupar el hecho de que tanto f como su derivada son continuas. ¿Está bien? Y además, f' es continua por secciones. Pero además, f' es de orden exponencial a. ¿Está bien? Eso quiere decir que tenemos las mismas hipótesis que el teorema anterior, pero ahora donde f' está jugando el papel de f y fb' está jugando el papel de f' en el teorema anterior. Con todas las hipótesis que se cumplen, porque aquí están nuevamente para estas funciones. Por lo tanto, podemos aplicar el resultado que ya nos dio en aquel teorema. ¿Está bien? Entonces, ¿quién sería la transformada de Laplace de la segunda derivada? Sería igual a, acuérdense aquí, fb' está jugando el papel de f' en el teorema anterior. Va a ser igual a S por la transformada de Laplace de la derivada de f menos f' en 0. ¿Está bien? Acuérdense que f' está jugando el papel de la f. Eso se puede hacer porque f' y fb' satisfacen las hipótesis, las mismas hipótesis del teorema anterior. Bueno, ahora, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a S, y aquí vamos a cambiar la transformada de Laplace de f' en t, que también se puede aplicar el teorema 1 en este caso, porque f' y f satisfacen las mismas hipótesis del teorema anterior. Entonces aquí tendríamos S por la transformada de Laplace de f menos f en 0. Todo eso menos f' en 0. Y eso va a ser igual a, aquí desarrollamos, hacemos un poquito de álgebra y sería S cuadrada por la transformada de Laplace de f menos S por f en 0 menos f' en 0, que es precisamente lo que queríamos demostrar. ¿Sí? De ahora en adelante lo que tenemos que hacer es recordar quiénes son estas transformadas de Laplace, de la segunda derivada y de la primera derivada. ¿Sí? En caso de que lo olviden, pueden repetir la demostración y van a encontrar la forma. Entonces vamos a ver que de manera general podemos enunciar un teorema. Dice, supongamos que f', y así todas las derivadas de f hasta la n-1 son continuas. Fíjense que a todas les pide que sean continuas. Y le vamos a permitir que la enésima derivada de f sea continua a pedazos en el intervalo cerrado 0a.
Supongamos además que todas esas funciones, todas la función f y todas sus derivadas hasta la derivada n-1, son de orden exponencial a. Es decir, existen constantes a, k y m, tales que se satisfacen estas desigualdades. Esto dice que f es de orden exponencial, esto dice que f' es de orden exponencial, y esto que f a la n-1 es de orden exponencial, y estas cotas se cumplen para toda t a partir de un cierto valor m. ¿Está bien? Geométricamente esto diría que tanto la función como todas sus derivadas están por debajo de esta función k por e a la at, a partir de un cierto valor para t, que va a ser m. Bueno, entonces, bajo estas condiciones, la transformada de Laplace de la derivada de f existe para toda s mayor que a. Y además, la transformada de Laplace de esa enésima derivada de f es igual a s a la n por la transformada de Laplace de f de t, que solo aparece en este primer término, menos, y luego obtienen puras evaluaciones en todas las derivadas y en la propia función. En la propia función f en el punto inicial, que es 0, menos todas las demás hasta s por la derivada n-2 ésima de f evaluada en 0, menos el último término es la derivada n-1 de f evaluada en 0. Eso es lo que dice el teorema. Y bueno, de tarea van ustedes a realizar la demostración, que es sencilla. Pueden continuar o pueden hacer la prueba usando el teorema, lo que hicimos en el teorema anterior. Entonces vamos a ver una aplicación. Entonces, todo esto nos va a servir precisamente para resolver problemas de valores iniciales. Supongamos que tenemos un problema de valor inicial como este. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, tiene condiciones iniciales. Nosotros ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya? Vamos a ocupar la transformada de Laplace para resolver este problema de valor inicial. Este es una muestra de lo que puede hacer la transformada de Laplace. Y ponemos este ejemplo sencillo precisamente para ilustrar la aplicación, y sobre todo porque en este ejemplo sencillo nosotros vamos a poder llegar hasta el resultado final. Es decir, vamos a poder encontrar a la función y de t. Si ponemos un ejemplo un poquito más elaborado, entonces puede ser que tengamos problema en encontrar a la función y de t, porque aún no tenemos muchas herramientas para invertir la transformada de Laplace, ¿no? Vamos a ver cómo resolvemos esta. Entonces vamos a denotar como y de s a la transformada de Laplace de y de t. ¿Está bien? Esta y que estamos buscando es una función que depende de t. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar este problema de valor inicial y lo vamos a llevar a otro espacio de funciones mediante la transformada de Laplace. En ese otro espacio de funciones vamos a resolver el problema y luego vamos a regresar con la transformada inversa a la solución de este problema automáticamente. Ese es el fondo que hay en aplicar transformada de Laplace a este problema de valor inicial. Bueno, entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Lo que le hacemos a un lado, le hacemos al otro. Entonces, esto al final es una función. El 0 es la función constante 0. Entonces, estaríamos aplicando transformada de Laplace de este lado y de este otro. Bajo condiciones de que la función y de t sea una función continua, y no tengamos problema en aplicar la transformada de Laplace. Bueno, entonces vamos a aplicar transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial y lo que vamos a obtener es que la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial va a ser esto que aparece aquí. ¿Ya? Aplicamos en ambos lados. De este lado nos queda transformada de Laplace de la función 0. ¿Que eso cuánto va a dar? Del hecho de que
La transformada de Laplace es una transformación lineal. Fíjense que aquí podemos escribir al 0 como 0 por 1, ¿verdad? Entonces, sale el 0 como constante y nos queda 0 por la transformada de Laplace de 1, que ya sabemos cuánto da transformada de Laplace de 1, pero eso nos da 0. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace de 0 siempre es 0. Por un lado. Y por otro, tendríamos que la transformada de Laplace de esta diferencia sería igual a. Ocupamos también el hecho de que la transformada de Laplace es una transformación lineal. Entonces aquí sería transformada de Laplace de y' menos transformada de Laplace de y' menos 2, transformada de Laplace de y eso debe ser igual a la transformada de Laplace de 0, que es 0. ¿Está bien? Más adelante lo vamos a igualar. Bueno, entonces, vamos a ver ahora a qué sería igual esta suma de transformadas. Aquí aparece la transformada de Laplace de y', pero como nosotros ya sabemos quién es la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función, pues aplicamos el teorema anterior y quedaría s cuadrada por y de s. Y de s es la transformada de Laplace de y de t, menos s por la función y de t evaluada en 0. Por eso aquí aparece y mayúscula, que depende de s, y aquí aparece y minúscula, que depende de t, y que ya es un número. Esta es la evaluación de la función y en 0, menos y' en 0. ¿Está bien? Aquí hemos ocupado el hecho de que sabemos quién es la transformada de Laplace de y'. Menos transformada de Laplace de y'. ¿Eso a qué es igual? Bueno, es igual a s por la transformada de Laplace de y menos y en 0. ¿Está bien? Esto es la aplicación del primer teorema a esta función y'. Entonces, aquí quedaría menos 2, transformada de Laplace de y, que es igual a y de s. ¿Está bien? Entonces, todo esto debe ser igual a ¿qué cosa? Fíjense que aquí podemos factorizar a y de s, que aparece en 3 lados. Aquí es s cuadrada, aquí aparece como menos s por y de s, y aquí aparece como menos 2y de s. Entonces factorizamos y tenemos que y de s multiplica a este factor. Bueno, entonces, ahora vamos a factorizar a y en 0, que aparece aquí y aparece aquí. Entonces tendríamos que y en 0 multiplica a, aquí va a quedar positivo, o sea, va a ser 1 menos s. 1 menos s por y en 0. Menos, ahora lo que tiene que ver con y' en 0, que es nada más este término, sería menos y' en 0. Y todo eso sería igual a la transformada de Laplace del 0, que es 0. Bien. Fíjense que de aquí nosotros podemos ya hacer la evaluación. Ya sabemos cuánto vale y en 0. Y en 0 es 1. Entonces aquí sustituimos 1 y nos queda 1 menos s. Y y' en 0, de acuerdo a esta condición, es 0. Entonces este término ya no aparece. Y nos quedaría que y de s por este factor más 1 menos s es igual a 0. De ahí despejamos a y de s y lo que vamos a obtener es y de s es igual a s menos 1 entre s cuadrada menos s menos 2. ¿Está bien? Pero aquí podemos factorizar el denominador. ¿Ya? Nos quedaría como s menos 2 por s más 1. Por lo tanto, ¿quién es la solución del problema de valor inicial? Fíjense que aquí tenemos que y de s es igual a este cociente. Si aplicamos transformada inversa de Laplace en ambos lados, de este lado nos va a quedar y de t. Y de este lado nos debe quedar alguna función que dependa de t. ¿Está bien? Entonces, aplicamos en estos lados, vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace. Para eso vamos a ocupar el hecho de que la transformada inversa de Laplace también es una transformación lineal. Y ya el día de ayer nosotros habíamos utilizado fracciones parciales para poder descomponer este cociente. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ocupar fracciones parciales para descomponer este cociente. ¿Está bien? Y vamos a llegar a que este cociente
se puede escribir como 1/3 por 1 sobre S menos 2 más 2/3 por 1 sobre S más 1. Ahora sí, aquí aplicamos transformada inversa de Laplace en ambos lados. Aquí nos va a quedar y de t, que es esto que está aquí. Y de este lado nos debe quedar la transformada inversa de Laplace de esta suma. Pero por propiedades de linealidad de la transformada inversa, eso va a ser 1/3 por la transformada inversa de Laplace, ¿ya?, de 1 sobre S menos 2, más 2/3 por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 1/3 por, debemos encontrar una función de t cuya transformada de Laplace sea 1 sobre S menos 2. Esa función es una exponencial, es la exponencial de 2t, ¿ya?, eso multiplicado por 1/3, más 2/3 por la exponencial de menos t, porque la transformada de Laplace de e a la menos t es igual a 1 sobre S más 1. Y bueno, resulta que obtuvimos que y de t es igual a esta suma de funciones. Es decir, hemos obtenido la solución del problema de valor inicial que ya nos habían planteado, ¿sí? Entonces, el proceso para resolver este tipo de problemas de valores iniciales es que nosotros estamos buscando la solución en un espacio de funciones, ¿está bien? Cuando nosotros aplicamos los métodos que ya vimos en los capítulos anteriores, estamos tratando de resolver el problema en ese espacio de funciones. Es decir, estamos buscando la función y de t que satisfaga a la ecuación diferencial y a las condiciones iniciales. Y eso hemos hecho en todo el curso. Lo que hace ahora este método es que transforma nuestro problema en otro problema, en un problema algebraico, donde queremos encontrar a y de s. Fíjense, y de s se despejó y se obtuvo que es esta función, que también se reescribe de esta forma. Una vez que aquí ya tenemos quién es y de s, eso es resolver el problema en otro espacio, regresamos a nuestro problema usando la transformada inversa. Entonces aquí aplicamos transformada inversa, ¿ya?, en ambos lados, y lo que vamos a obtener es y de t. Y de t es la transformada inversa de y de s. Eso va a ser igual a la transformada inversa de esta suma, que va a ser una función de t. ¿Sí? Y esta sería nuestro problema de valor inicial. Fíjense, y no aplicamos aquí otro método más que el uso de la transformada. El día de mañana vamos a ver un primer teorema de traslación. Ese teorema nos va a ayudar a que ampliemos nuestro conocimiento para encontrar transformadas inversas de Laplace de ciertas funciones, un poco más complicadas que estas.